La ciencia es el futuro. Sin ciencia. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad estamos con tres representantes de las mujeres científicas. Eh, Tenemos a Alison Rodríguez Navia, presidenta del Comité Pro Mujer en CTI del CONCITEC, a Cori Cielo Vega Neira, fundadora de la iniciativa Mujeres y Niñas en la Ciencia, y a Yamina Silva Vidal, investigadora del Instituto Geofísico del Perú, quienes, pues, con buen natural, están bastante incómodas, por decirlo menos, ante las declaraciones, ya no diría desafortunadas, porque ya nos tiene acostumbrado el biólogo Ernesto Bustamante, por sus declaraciones que ha hecho sobre la mujer en ciencia, la participación de la mujer en ciencia. Bueno, en primer lugar, bienvenido, estimadas amigas. ¿Cómo estás? Yamina, Alison, Cori. Muchas gracias. Buenas noches, Modesto. Bueno, estamos muy bien. Muy bien, a ver, vamos a, por favor, Alison, que nos cuente qué cosa ha dicho este señor, porque para mí me parece indescifrable. Alison, Ernesto Bustamante, ¿en qué circunstancias ha hecho declaraciones que ha sido rebotada por los medios? Bueno, si nosotros recordamos un poco y miramos la grabación de esta sesión de la Comisión en Ciencia y Tecnología, donde el presidente del CONCITEC estuvo dando algunos datos e información, habló específicamente del número total de investigadores y señaló y enfatizó una cosa que no es un invento, sino son datos fehacientes que se pueden corroborar, que además están registrados dentro del Registro Nacional de Investigadores en el Perú. En las mujeres representamos justamente ese 33,6%, ¿no? Ya después de explicar la necesidad de incrementar estos números por diversas estrategias y tener la aspiración a su mayor incremento, es que interviene justamente este congresista para aludir que en realidad, o sea, pone en tela de juicio los datos estadísticos que justamente el presidente de Concitec estaba señalando, indicando que en realidad que las mujeres no representan el 33,6%, sino que son mucho menos, ¿no? Y bueno, y ahí es donde dentro de su propia argumentación se pierde, ¿no? Y empieza a señalar que en realidad pues existe y alude que la poca presencia de las mujeres estaría de pronto vinculada a sus pocas capacidades biológicas, ¿no? Que las mujeres no están tan presentes en la ciencia porque de pronto no tienen las condiciones biológicas para poder efectivamente desempeñarse adecuadamente. Entonces, esto en realidad, donde esto sí genera malestar, ¿no es cierto? Indignación, porque ese tipo de argumentos que biologizan o caracterizan o señalan o atribuyen supuestas capacidades excepcionales, particulares para el ejercicio de la ciencia, han sido los argumentos, que como tú seguramente también y todas las que estamos aquí saben, han sido los argumentos que se han utilizado para invisibilizar, para ningunear, ¿no? Y no reconocer los aportes de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. Pero además, como lo dije también en Canal N, han contribuido también para no permitir, para discriminar, para no permitir en el sentido de no permitirles el acceso a la educación superior universitaria y para justificar por qué las mujeres de pronto no podían ser sujetos plenos, ¿no? En la adquisición del ejercicio de sus derechos. Entonces, pero también, en verdades, también es bien interesante, Modesto, recordar, por ejemplo, las palabras también y los argumentos
el exdirector de la Universidad de Harvard, ¿no? Que en el año 2005, Summer, señaló que las mujeres no tenían capacidades para desempeñarse dentro del campo de investigación y dedicarle 80 horas, ¿no? Y él aludía que la poca existencia de premios Nobel se debía justamente a que había supuestos estudios, ¿no es cierto? Y esto se puede digamos, desmoronar estos argumentos a través de diversas investigaciones, como por ejemplo el de Londres Binger o de pronto el de Eulalia Pérez Cedeño y Dauder, que señalan que en realidad siempre ha habido periodos de la historia en donde se ha pensado que existen investigaciones que aludan a la mayor capacidad cognitiva de hombres y de mujeres. Ese tipo de argumentos en este tiempo dan cuenta pues de esos dogmatismos ideológicos, ¿no? Que lamentablemente se construye desde una posición de posverdad, porque lo que ocurre es que este señor, lamentablemente, este congresista, no cree en los datos, no cree en la ciencia, ¿no es cierto? Y como todos sabemos, la ciencia se corrobora con evidencia, los datos corroboran estas desigualdades, este tipo de mensajes de una u otra manera nuevamente nos lleva al recuerdo del pasado y eso es lo que realmente indigna, ¿no? Porque no es, por un lado, no se reconocen las capacidades de las mujeres, ¿no es cierto? Se piensa que no tenemos nosotros suficientes capacidades biológicas y neuronales para el desempeño exitoso de la ciencia, ¿no es cierto? Que son argumentos de lo más desfasados, pero al mismo tiempo se pone en juicio la data que es el propio Estado. Además, no solamente es el propio Estado, como lo dije también en Canal N, los datos de SUNEDU, los datos del propio INEI, nos dan cuenta que la presencia femenina en este momento representa más del 52% en el espacio universitario, pero que aún siendo mayor la presencia de las mujeres en las ciencias y las ingenierías sigue siendo menor está por debajo del 30%. Esas son evidencias que las corroboran las propias entidades estatales que tienen como finalidad construir data e información. Entonces, eso es lo que indigna, ¿no? Que en este momento construyamos unas corrientes negacionistas de la realidad sin argumentos científicos para nuevamente retrotraer ideas y posiciones de orden dogmático ideológicas, ¿no? Porque no tiene otra forma de sustentarse, ya que estas afirmaciones no tienen un asidero con la data, con la información, que por cierto, Concitec ha construido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y que todas nosotras sabemos, ¿no? Muy bien, muy bien. Yamina, ¿cuál es cómo te has enterado? ¿Qué es lo que opinas sobre las palabras de este señor biólogo? Bueno, yo creo que todos, tal como menciona Alison, nos hemos sentido indignadas, ¿no? Con estas declaraciones, con estas palabras que realmente salen de, ¿no? de contexto cuando estamos haciendo todos los esfuerzos como país, como sociedad, de lograr la igualdad de género. Tenemos una política nacional para la igualdad de género y tenemos diferentes instancias y justamente tanto Alison como yo somos miembros del Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación que el CONCITEC este, ha creado en el año 2019 y que nos encargamos precisamente, ¿no? de promover acciones políticas que nos permitan ir a las universidades, a las instituciones y también a las empresas, tratando de que las mujeres que trabajamos en STEM tengamos mejores oportunidades. Entonces, cuando uno escucha este tipo de declaraciones de una autoridad, porque es un congresista, que además está en un espacio de ciencia y tecnología, y hace ese tipo de declaraciones, eso desmotivan a las jóvenes, a las niñas que escuchan ese tipo de argumentos, cuando estamos haciendo todo un esfuerzo de diferentes instancias para poder equilibrar estas cifras, ¿no? Como hemos conversado muchas veces contigo, el tema de la participación de la mujer en ciencias, tecnologías, ingenierías, no es solamente un tema de justicia social, sino es un tema porque nuestras capacidades, lo que nosotros nos podemos dar como personas, como profesionales, para el desarrollo del país no se está utilizando, ¿no? No estamos contribuyendo efectivamente al desarrollo del país porque tenemos una brecha, ¿no? Hay 20% menos de mujeres participando en las actividades de desarrollo del país. Entonces,
Y efectivamente hay carreras de ingenierías que hay muy poca participación de las mujeres y es precisamente porque existen estos estereotipos, existen estas barreras que les impiden participar, ¿no? La participación plena. Es difícil para una mujer, a pesar que hemos ingresado, hay más mujeres postulando a puestos importantes, sin embargo, siempre se eligen a varones, entonces estamos dominados por una sociedad machista aún, ¿no? Y eso pues indigna cuando uno escucha de una autoridad en un espacio como el Congreso de la República, cuando realmente deberían, ¿no? Ya alinearse a las políticas actuales para poder promover. Entonces, eso nos, creo que nos indigna, pero al mismo tiempo nos da esta oportunidad, ¿no? De poder estar discutiendo este tema que es tan actual que a veces no lo vemos, ¿no? En el día a día, y no es un tema solamente para conversar entre mujeres, ¿no? Y por eso saludo ¿no? El espacio que nos estás dando de poder conversar con tu público, con tus seguidores, porque tenemos que tratar estos temas en la sociedad en su conjunto, con nuestros hijos, con nuestros colegas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, porque todos tenemos que contribuir a cambiar esta idea que tenemos que es de este patriarcado que viene de una sociedad pues bastante antigua, ¿no? Nosotros probablemente nuestros padres, mi madre no ha tenido oportunidad de ir a la escuela porque tenía que cuidar a sus hermanos, mis abuelas, mi abuela paterna ha sido analfabeta, no ha tenido la oportunidad de ir a la escuela, entonces, pero estamos en este cambio, ¿no? Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a una universidad, que hemos sido becados para ir al extranjero, y creo que nos toca hacer este trabajo de sensibilizar, pero no solamente sensibilizar, ¿no? Sino que de tomar acción más fuerte para poder llegar a los diferentes espacios, a las diferentes instituciones, para poder realmente lograr ese cambio que necesitamos, ¿no? Es una sociedad actualmente, vemos algunos avances que hemos tenido desde el 2019 hasta la fecha, hemos logrado 3.6% más de mujeres científicas en el Perú, es poquito, pero ya es un avance. Sin embargo, pues cuando encontramos este tipo de declaraciones con este tipo de personas que tienen estos argumentos, realmente eso molesta mucho y yo saludo a todas las instituciones, a todas las colegas, a todas las instancias que se han pronunciado, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer, por supuesto, que se ha pronunciado inmediatamente, tal como corresponde, y a las universidades que se están sumando y se están pronunciando, porque no podemos permitir ese tipo de declaraciones de personas que tienen una mente muy obtusa y que están pensando como si estuvieran pues siglos atrás. Bueno, muchas gracias. Cori Vega, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor y estimadas doctoras. Indignante, ¿no? Ya que por datos actualmente de Cositec y de Renací son prácticamente aproximadamente entre 3.792 mujeres. Entonces, es muy preocupante y alarmante el cómo se ha expresado la actual congresista, ¿no? De la República, porque debido ante las declaraciones que ha podido brindar, pues ¿dónde queda toda la comunidad científica mujeres, ¿no? Asimismo, hay que también considerar lo siguiente, pues tenemos hermanas, primas, familia, ¿no? Que se está desarrollando a través de diferentes carreras a lo largo de la manera profesional, tanto como en área de ingeniería, medicina, son biólogas, químicas y así. Entonces, hay que poder tener en cuenta cómo expresarse sobre todo, ¿no? Y mucho menos minimizar el progreso que hoy por hoy ha tenido la mujer y la niña a sí mismo durante toda esta etapa en lo que respecta a la ciencia. Entonces, yo invito, pues, ¿no? A reflexionar sobre todo a aquellas personas que, pues, hoy por hoy quizás tengan esos pensamientos, sin embargo, las mujeres a lo largo de todo ese tiempo, así como menciona la estimada doctora Yamina, ¿no? Igualmente que las mujeres se han podido desarrollar. Y si bien es cierto, ha habido demasiadas trabas, por así decirlo, muchas brechas. Una de ellas, a lo largo de todo ese tiempo, ha sido los financiamientos. En muchas universidades estatales ha estado habiendo financiamientos en lo que viene a ser subvenciones económicas para que puedan de una otra forma también las mujeres ser partícipe de ellos, puedan enviarse a través de pasantías de investigación y asimismo, entre otras actividades como congresos y otras actividades. Entonces, se tiene que seguir impulsando ello, no al contrario,
no podemos simplemente mencionar, decir de que las mujeres no podemos pertenecer a esta etapa que es la parte de la ciencia, porque la ciencia no tiene género. Nosotras somos capaces y tenemos toda la capacidad, las facultades absolutas de poder ser partícipe tanto en la parte, en el enfoque científico como académico. Entonces, como mencionaron, ¿no?, mis colegas anteriores, la comunidad científica se basa evidentemente en la evidencia, y una de las evidencias está reflejado en los datos que ya está proporcionado en la base de lo que son los datos de RENACYT. Entonces, ahí está la transparencia total, que son aproximadamente entre 33.63%, que actualmente son mujeres científicas, y no solamente de manera general, sino hay mujeres que también son estudiantes y ya están perteneciendo a esta etapa de ser investigadoras. Entonces, ¿dónde queda el esfuerzo que cada una de esas estudiantes de pregrado han podido brindar al país, ¿no?, a través de quizás artículos científicos, fomentando la investigación, y de otra manera sus compañeras restantes también en pregrado puedan de esa manera ser partícipe de estos eventos? Entonces, y de igual forma, ¿no?, también hay mujeres que se han desarrollado a través de la maestría, doctorado y entre otras universidades, pero ya sea universidades particulares o estatales, considero yo que todas las mujeres tenemos la oportunidad de poder decidir, ¿no?, si vamos a realizar lo que es la parte científica, que hoy por hoy no podemos dejar a un lado. Muy bien, muchas gracias, Cori. Estamos con el doctor Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien damos la bienvenida. Ahí está, perfecto. Bueno, es el comunicado que tenemos de la... Sí, de- bueno, como comunidad universitaria que es reconocida justamente por incentivar la ciencia, las humanidades, liderar, ¿no?, la formación humanística, y con mucho reconocimiento nacional y mundial, las expresiones del congresista nos ha dejado pues con un sinsabor. Prácticamente no solamente agrede a la mujer en su condición, sino también le quita todo el significado que significa eh, superar las brechas que históricamente han existido a través del tiempo, y que gracias al esfuerzo, superando cada dificultad, hemos visto mujeres que se han esforzado para llegar a una condición de líderes en la investigación. Entonces, mencionar que la mujer no tiene las condiciones para ello es negar a los principios más básicos de la humanidad, que es la equidad, la igualdad, la fraternidad, que son aspectos que debemos promover. Nosotros nos preciamos de tener actualmente más del 65% de nuestra población ya femenina en la universidad. Tenemos grandes líderes, investigadoras en todas las áreas, en las ciencias básicas, las ciencias clínicas, que han tenido reconocimientos nacionales y mundiales. Entonces, no sé de dónde saca este señor esas apreciaciones tan desatinadas, por decirlo de una manera. Por eso que la comunidad universitaria de Cayetano Heredia muestra un rechazo a estas expresiones, y hay que reivindicar más bien a la mujer y darle las oportunidades que debería tener para conseguir su desarrollo pleno. Yo estoy muy convencido y tengo en nuestro seno, en la universidad, alumnas, docentes, investigadoras con mucha dedicación, superando todas las dificultades que representa todavía la sociedad, los obstáculos que se le generan, y que gracias a ello han podido posicionarse en los diversos campos de la ciencia. Entonces me llama la atención. Esa es una expresión de la universidad, primero rechazando esas expresiones, y segundo, haciendo conciencia de que debemos más bien impulsar la participación desde niñas. Nosotros tenemos un programa que se llama Ciencia para Niñas,
que estimulamos que las niñas desde las edades de 7, 8 años ya se interesen en la ciencia. Entonces, ¿cómo podemos decir, aceptar ese tipo de expresiones? Es algo ilógico. Muchas gracias, doctor Castañeda. Pero vamos al origen del problema, y me parece a mí. En la familia peruana, en la sociedad peruana, no en la universidad ni en los institutos de investigación, ya empieza desde la casa, desde la televisión, los medios de comunicación, un poco que inducen aparentemente a las chicas hacia una determinada dirección. O sea que a mí me parece ahí empieza el tema, cómo enfrentar ese problema. Estimado profesor Castañeda. Bueno, aquí hay que cambiar desde el hogar, los estudios básicos, que todos deben tener las oportunidades de desarrollar sus competencias para su mejor entendimiento y ponerlas en práctica. Ese estigma de que la mujer solamente debe destinarse a ciertos oficios debe de borrarse de la parte de la formación de la familia. Porque desde ahí, como usted dice, viene, hemos visto lamentablemente que algunas mujeres han sido relegadas a labores domésticas como que no deberían hacer una labor profesional. Eso, preguntémonos a nuestros padres y abuelos cómo era antes y decían, no, la mujer es solamente para la casa. Eso no, en estos tiempos modernos no podemos aceptarlo. Más bien debemos generar desde niños su interés por aprender, por estudiar, por desarrollarse, darle las mismas oportunidades. Yo pienso que esos son estigmas que deberíamos eliminar drásticamente. Y para eso está justamente la docencia, los docentes de educación básica, de educación inicial, en la que deberían impulsar desde niños el interés por todos los temas que son del universo, de la ciencia, cómo se generan los colores, cómo se transforma un producto en otro. O sea, generarles el interés vivo para que desde niños tengan esa curiosidad. La ciencia no es más que la curiosidad expresada en buscar la explicación a algo. Si ese interés lo incentivamos en el niño o en la niña, entonces vamos a tener pues gente pensante que más adelante se cuestione las situaciones, no sean una persona sin un pensamiento propio, sin una crítica, sin una capacidad de una voluntad de aspirar a un futuro mejor. Yo creo que tenemos que hacer un cambio muy radical en la educación. Y de ahí vienen los estigmas de este señor, ¿no? Que todavía seguramente tiene ese pensamiento retrógrado. Yamina, ¿tú de pequeñita notaste alguna diferencia de trato entre chicas y chicos? Bueno, yo en mi familia, nosotros somos tres mujeres y tres varones. O sea, eso la naturaleza este, nos dio esa paridad. Sin embargo, claro, por la educación misma de mi madre, sobre todo, siempre es las mujeres, ¿no? Hasta ahora, mi mamá tiende, si bien, si estamos con mis hermanos, entonces siempre se dirige hacia las mujeres cuando hay que servir al hermano, por ejemplo, ¿no? Porque es como ella ha sido criada. Sin embargo, por ejemplo, yo a mis hijos los crío de igual a igual. Yo también tengo una pareja, ¿no? Porque consideramos de que toda persona para vivir necesita comer, necesita vestirse, necesita limpieza, orden en su cuarto, en su habitación, en su casa. Y eso no es porque, o sea, porque somos mujeres comemos y los hombres no comen, ¿no? Ujú. Entonces todos tenemos que comer. Entonces esto es parte de la vida de la sobrevivencia. Entonces tenemos que hacer las cosas domésticas de igual a igual porque es lo que nosotros necesitamos. El día que no estés en la casa y salgas vas a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, yo he educado a mis hijos con, ¿no? Bajo esos principios, pero de chica sí, por supuesto, ¿no? En la familia hemos sentido eso, pero mi papá y mi mamá, ellos han sido personas muy humildes que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela siquiera, ¿no? No pasaron del tercer grado porque no había en la selva, no había colegios, ¿no? Y mi mamá, por ser mujer y por ser hermana mayor, tuvo que cuidar a sus hermanos menores, a pesar que mi abuelo sí tenía economía, ¿no? Y sí tenía una posición que podía ver, pero eso significaba que mandarla a la niña fuera del pueblo a estudiar a la ciudad,
¿no? Y eso significaba también un riesgo por ser mujer. Entonces ella se quedó en la casa, aún teniendo economía para poder estudiar. En cambio, mi papá estudió autodidacta por su cuenta y sí han sido ellos muy apegados a los estudios. Entonces, todo lo que significa estudios, o sea, ellos apoyaron, ¿no? Y por eso nos trajeron a Lima, ¿no? de muy pequeños, para estudiar, pensando en que íbamos a estudiar en la universidad, ¿no? Y cuando yo gané una beca a los 19 años, apenas cumplido los 19 años, ninguno de los dos me puso impedimento, ¿no? Porque veían que era una oportunidad el estudiar, ¿no? O sea, yo era la quinta de los 6 hermanos y era muy pequeña, muy chiquita, muy tímida además. Entonces, sin embargo, ellos confiaron en mí y me dejaron ir, ¿no? Entonces, eso es algo que yo agradezco a mis padres. O sea, nunca nos pusieron límites en los estudios, ¿no? Pero ha sido porque de la naturaleza de ellos hubieran querido estudiar, ¿no? Ellos hubieran querido tener esa oportunidad que no la tuvieron, entonces sí se las dieron a los hijos. Muy bien, estamos acá tratando de ver también las raíces del problema, porque no solamente es una discriminación en las instituciones ya formadas. En el caso de Cori, una pregunta, Cori, ¿no crees tú que de todas maneras también hay un estereotipo de mujer, tratan de colocarla con un determinado patrón de belleza, de estético, cosa que se ha representado en las labores y en las decisiones que ha tomado la presidenta? Boluarte es una consecuencia de esa cultura. ¿Tú has notado eso? ¿Sientes que a la mujer un poco que esa palabra fea la cosifican de una cierta manera, Cori? Bien, respecto a ese tema, ¿no? Que de una otra forma, hoy por hoy, también nos sigue llevando desde a temprana edad. O sea, eso quiere decir en los colegios. También se suele ver que suelen comparar, ¿no? Más que nada en esos rasgos o estereotipos. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, los colegios desde temprana edad ya presentan lo que viene a ser el área psicológica, lo cual es una área muy importante para así que las niñas, ¿no? No se queden calladas, que asimismo puedan desarrollarse de manera académica desde temprana edad, como lo dijo el doctor, ¿no? En este caso. Entonces, eso es importante, que más allá de lo que podemos tener hoy por hoy y en esta sociedad que estamos viviendo aquí en el Perú, poder proteger a nuestras niñas y también de igual manera a los niños, ¿no? Que ellos no solamente son el futuro, sino son el presente. Si no los empezamos a educar de manera correcta en el área académica o científica, ¿no? Según, ¿no? A criterio de los niños o las niñas, en cómo quieran ir desarrollándose a lo largo. Algunos quizás van a ser médicos, otros científicos, y así. Y más adelante, poco por poco, entonces cuando lleguen a una universidad, van a estar decididos a terminar su carrera profesional, más allá de hoy por hoy esos estereotipos que se tienen, ¿no? Inculcados de otra manera y a través de las redes sociales. Entonces, siempre hay que prevalecer a que los niños y las niñas puedan estar bien cuidadas, sobre todo en esta parte, ¿no? Y a las adolescentes o jóvenes, ¿no? También orientarlos a la parte académica, en este caso, en la formación académica. Como hace un momento lo había mencionado, en este caso, ¿qué es lo que, por ejemplo, a mí como joven, ¿no? Que soy, me impulsó a la parte científica, que creo yo que bien muchas más mujeres van a poder desarrollarse en esta parte, que es muy interesante. En mi caso, fue a través de que yo pude ganar una subvención económica. Y cuando fui yo a otro país, en este caso fui a México, al regresar, yo regresé diferente. Ya dejé de ver cómo era aquí, en este caso en Perú. Entonces pude traer ciertas cosas, lo que he podido aprender de allá, para hacer el efecto multiplicador, ¿no? Replicarlo, aportar. ¿Y cómo aporté? En mi caso, incentivando a mis compañeras en ese momento de pregrado, ¿no? En aquel entonces, en el 2022, ¿no? Aquellas también puedan enfocarse sobre todo en esas áreas y dejar a un lado otros temas o estereotipos que hoy por hoy pues se tienen. Entonces, también puede impulsar a que ellas también puedan salir del país y de igual manera, ¿no? Al regresar, pues ya tienen con claridad a qué especialidad hoy por hoy quieren abarcarse. Algunas ya van a ser estructuralistas, ¿no? Otras, en este caso, el área de geotecnia. Entonces, considero que hay que mantener sobre todo tanto desde colegios como lo que es el área de pregrado y posgrado, todos en este caso podemos
ser parte de una formación académica y, por qué no, científica de manera correcta, si es que abarcamos desde el primer lugar donde es, en este caso, desde el hogar. Porque los padres son los primeros en este caso, que van a dar ejemplo a sus hijos o a sus hijas. Entonces son los primeros formadores, ¿no? Si los formamos muy bien, evidentemente, vamos a poder tener más adelante buenos niños, buenas niñas, y los docentes evidentemente van a poder también ser, a través de estar capacitados debidamente, poder ser complementos ante futuros profesionales de manera correcta para nuestro país, sobre todo. Elizabeth, Alison, perdón. Alison, ya dentro de las instituciones, Concitec, Cayetano, Universidad de Ingeniería, qué sé yo, ¿hay discriminación eh, contra la mujer o ahí sí todo está parejo? No, por supuesto que hay discriminación, ¿no? Y si no, esto no se expresaría en las tasas de desigualdad que existe dentro del campo universitario, ¿no? Y nos remitimos simplemente en datos, ¿no es cierto? ¿Cuántos rectores, rectoras, jefes de departamento, decanas tenemos dentro del espacio universitario, ¿no? ¿Cuántos jefes de centros e institutos o directores de centros e institutos tenemos en el espacio universitario? Ahí están los datos del INEI del año 2016, ¿no es cierto?, en esta encuesta nacional sobre centros e institutos. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad existe situaciones discriminatorias. El asunto, Modesto, es que no es explícito, ¿no es cierto? Nadie discrimina abiertamente, más bien nos expresamos todos en contra, pero las discriminaciones son sutiles, ¿no es cierto? Intrínsecas, ¿no? Y se expresan a través de la violencia simbólica, ¿no es cierto? Se expresan también en las posibilidades del acceso al poder. Por ejemplo, hay varios, bueno, voy a poner el caso de algunas universidades que tienen más de 100 grupos de investigación. Veamos las estadísticas, cuántos son los coordinadores y líderes de esos grupos de investigación, ¿no? Veamos la población académica universitaria, cuántos docentes varones son nombrados a tiempo completo, cuántas docentes mujeres son nombradas a tiempo completo, quiénes son los docentes contratados por asignaturas. En su mayoría son principalmente mujeres. Yo eso no son datos que ni los estoy inventando yo, eso está registrado en la SUNEDU. Pero tratando de entender un poquito más, bueno, yo vengo de la sociología, mi carrera es la sociología, y permítanme comentarte a propósito de este tema de cómo se fomentan las vocaciones, yo creo que hay un tema interesante también, que creo que es un mea culpa al interior también de las universidades y los espacios de educación superior. Veamos históricamente cómo se ha construido la ciencia, cuáles han sido esos pilares sobre los que se fundamenta la supuesta racionalidad. Podemos remitirnos a Grecia y ahí tenemos a Aristóteles, que define el cuerpo femenino como subyacente a los varones, definiéndolo además con menores capacidades, como sujetos incompletos, incapaces de un raciocinio propio, pero además incapaces, tal como lo decía Aristóteles en ese momento, con capacidades cognitivas. El saber y la construcción del conocimiento científico siempre fue visto como un don, como un privilegio. Y eso ha marcado también los tiempos modernos y contemporáneos. Un ejemplo de ello es cuántas mujeres pudieron estudiar antes de la época medieval. Las mujeres tuvieron que generar círculos paralelos a la educación formal porque la educación formal no era permitida para ellos. Y cuando se da la Revolución Francesa, justamente Rousseau hace uso de las alegorías y los fundamentos que hace Aristóteles para decir que las mujeres no podían ser ciudadanas plenas, porque no eran capaces de controlar ni su cuerpo ni sus emociones. Entonces, frente a eso, se supone que estas mujeres debían ser tuteladas. Este mensaje, aunque puede sonar medio extraño, explica por qué las mujeres no pudieron acceder a la educación universitaria formal, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos explicamos dónde están las mujeres, como decía Summers, ¿no? En el año 2005, de este presidente de Harvard, ¿dónde están las mujeres, los premios Nobel, que no sé qué y no sé cuánto? Claro, él piensa que de pronto, sencillamente, estas mujeres nunca existieron. Pero hay que recordar también un episodio terrible en la historia de la humanidad que tiene que ver con la cacería de brujas. Silvia Federici lo narra
de manera detallada. ¿Quiénes fueron las mujeres que fueron perseguidas por la iglesia? ¿Fueron los hombres? No, fueron las mujeres sabias. En ese momento, en el contexto medieval, las corrientes religiosas perseguían a las mujeres protestantes, mujeres Bueno, que eran pero químicas. la pregunta era más concreta. En este momento en el Perú se nota discriminación Sí, por contra eso las que estoy mujeres tratando, claro, en las instituciones ya. ¿Qué dice usted, doctor Enrique Castañeda? ¿Se ha notado eso de alguna manera? si me Bueno, permites un momento terminar, a ver, A justamente estoy ver, explicando cuáles son esos orígenes históricos por los cuales sí se sustentan las situaciones hay que ser discriminatorias. breve porque somos 5 personas, que concreto. No, 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 sí, por eso yo solamente le estoy dando cuenta de cómo esos orígenes históricos tienen que ver con cómo se discrimina en el espacio universitario, porque las estructuras de nuestras universidades son estructuras de orden también medieval. Entonces se recrean esos estereotipos. Solo ahí lo dejo modesto. Doctor Castañeda. bueno, sí, yo creo que para seguir el hilo de la señorita Alison Rodríguez, sí, yo creo que existen estructuras que todavía tienen moldes clásicos que pueden generar esa disparidad y no abrir sus, sus puertas a una mayor selección, digamos, no basado en discriminación, sino basado en méritos, que es lo que debería prevalecer. Yo diría que en mi universidad eso es en menor medida, porque ya hemos transitado en buena parte mucha apertura hacia el mérito. Una de las características que tiene Cayetano es que todo, desde el ingreso, es por mérito. Entonces, por eso que yo podemos decir ahora que tenemos 65% de mujeres que han ingresado a la universidad. Incluso en carreras de medicina ya sobrepasaron a los hombres. Todavía hay carreras, por ejemplo, en ciencias, sobre todo en las ingenierías, donde todavía prevalece por encima el sexo masculino, ¿ya? Entonces, sí, existen algunos estereotipos, coincidimos, que se tienen que ir rompiendo y eso es un esfuerzo de las instituciones y de los que lo integran las instituciones, pero no podemos nosotros como autoridades tolerar eso. Entonces, tenemos más bien que impulsar la meritocracia, que exista el ascenso en función de sus méritos propios y no por ninguna otra discriminación. Entonces, ahí es lo que nosotros estamos alineándonos. Hemos tenido una mujer rectora, la doctora Fabiola León Velarde. Actualmente buscamos siempre la paridad de género en los cargos de las autoridades. Muchas de nuestras autoridades actuales son mujeres. Las científicas que los he mencionado, en muchos de los laboratorios, los directores, directoras son mujeres. La directora del Instituto de Medicina Tropical actualmente es mujer, Coralí. La anterior directora también fue mujer. Entonces, yo creo que esa discriminación ya como que está pasando, no es presente, no es el presente, pero sí puede que existir en otras instituciones. O sea, no quiero santificar, pero nosotros no la promovemos, no la aceptamos. Tiene que ser por mérito, ¿no? En función de lo que haya desarrollado y sea reconocido por sus pares, ¿no? En sus laboratorios, en instituciones. Entonces, ahí se está viendo que ya existe un cambio, ¿ya? Entonces, sí, yo diría que, pero todavía si hablamos de la comunidad en general, desde luego, todavía existe una brecha muy grande. Si hablamos de la comunidad, ya hablemos del país o hablemos de las universidades en general, sí hay una brecha muy grande. Entonces, yo creo que es un tránsito que hay que ir superándolo, pero con principios, ¿no? Perfecto. Basados en promover la equidad de género, promover el mérito sobre cualquier condición, ¿no? Muy bien, brevemente voy a leer algunos comentarios y de repente una pregunta, quien quiera, desee responder, encantado. María nos da buenas noches a todos. Ya dejé mi like, dice. Murdoch Lesbian dice, ese sujeto es una vergüenza fujimorista, tenía que ser. Bueno,
Es un comentario un poco político. Linda Edelma dice saludos a este panel de invitados. Gladys Domínguez, congresista lamentable, la culpa es nuestra por darle nuestro voto a estos impresentables. Gladys Domínguez nos da buenas noches. Aunque a decir verdad, dice, las mujeres del Congreso son una vergüenza en su gran mayoría. Caramba, hay mucha política acá en los comentarios, pero en fin, tratemos el tema de que estamos ahora hablando. Gladys Domingo dice, los peruanos arrastramos tareas, será taras y prejuicios. Hay mucho trabajo por hacer en nuestra sociedad y muchos medios no contribuyen en ese sentido. Carmen Atencio dice, el Señor dejó esa nefasta frase porque piensa que todas son limitadas como la señora del partido al que pertenece. Bueno, tengo que leer los comentarios democráticamente. Talara, Puerto Español, Espacial, caramba, excelente panel. Gladys Maquera dice, si el congresista no sabe las estadísticas de las mujeres en STEM en Perú, es lamentable ese comentario machista y de desconocimiento, por no decir otra palabra. Añade, bueno, Gladys Domínguez, nosotras que hemos tenido el gran privilegio de educarnos, tenemos que accionar para que más peruanos tengan la oportunidad de educarse, exigir a las autoridades no abandonar la educación, es un derecho. Persia Atencio, hay tanto talento femenino peruano que se tiene que apoyar. Gladys Maquera, debemos solicitar que pida disculpas públicas a las mujeres STEM del Perú y que haga obras o actividades comunitarias a favor de las mujeres. Gladys Domínguez dice, congresista mal hablado, piensa que todas las mujeres, bueno, no voy a mencionar lo que sigue. Carlos Pérez, el congresista, dijo que las mujeres no son biológicamente aptas para las ciencias exactas, no para las ciencias en general. Bueno, igualdad, está pensando que hay limitaciones. Eh, Ana María dice, claro, en la ciencia los mejores deberían ostentar los cargos más altos, no personas que hacen maestría y doctorado fuera de su especialidad sin importar el género. Clarice Herminio dice, pregunta para los invitados. Ah, bueno, al final no pregunta. La Universidad Cayetana Heredia, ¿qué acción sana hace para que las personas con problemas de salud y económicos que hay bueno, este es un problema que no tiene que ver con el tema que estamos tratando. ¿Qué acción sana hace para que las personas con problemas de salud y económicos, que hay un montón en el Perú? Bueno, será en otra oportunidad esa pregunta. Gladys Domínguez, cuando estoy en las manifestaciones, algunos choferes, policías, etcétera, nos decían las mujeres, ¿por qué no van a tu casa a cocinar? Como si nosotros no tuviésemos criterio para hacer múltiples actividades. Bueno, está muy bien, no hay preguntas muchas. Gracias por estar viendo, Corina, la mentirosa. Caramba, bueno, Herminio Clares, las mujeres son las más fuertes y aguerridas en las protestas. ¿Por qué? La ciudad peruana no aprovecha esa cualidad muy importante en ellas. Robert, es importante educar a nuestros hijos sin distinción de género. Maquera Gladys, claro que hay discriminación y en muchos casos también de mujer para mujer. Ah, caramba. ¿Algún comentario ese? ¿Hay discriminación de mujer contra mujer? ¿Alguna de ustedes responde esa pregunta? Yo creo que le damos bueno, sí, efectivamente, cuando las mujeres pueden llegar a un puesto importante, ¿no? Se ha visto de que existen ese tipo de sesgos que a veces es muy lamentable, ¿no? Pero, o sea, siempre lo que nosotros pregonamos es la sororidad, ¿no? Tener este apoyo entre mujeres y a veces eso no se da cuando hay alguien que sube hacia el poder, ¿no? En realidad, hay un dicho que dice, dale poder para que conozcas realmente a la persona. Eso va para todos, pero sí se ha visto que hay mujeres que cuando llegan al poder, realmente se olvidan de lo que
se pregonaba antes de llegar al poder. Entonces eso también es peligroso, ¿no? En determinadas situaciones, pero lo que hacemos nosotros dentro de los grupos que trabajamos, ¿no? Dentro de este colectivo, ¿no? Y ahí tenemos a Cielo. Ella, por ejemplo, ella tiene un grupo que trabaja con mujeres y niñas y precisamente, ¿no? Apoyando en las vocaciones científicas de niñas. Entonces creo que ese apoyo debería existir y deberíamos tener esta sororidad entre nosotros, apoyarnos y jalarnos cuando uno está mal, otra debería ayudar, ¿no? Pero no siempre es así. Muy bien, hay una serie otro de comentarios. Em, el mérito debe estar por encima de todo, como otras partes del mundo, no en función del sexo, claro. Bueno, ese es Amadeus. Solo los creativos emprendedores deben ir a la universidad. Bueno, creo que Modesto, perdóname un ratito, creo que Alison tiene que retirarse. muy bien. Yo les agradezco mucho a aquellos que deseen finalmente unas últimas palabras, por favor, rápidamente, 1 minuto cada uno, por favor. Bien, gracias. Yo voy a expresarme. Yo creo que la educación debe partir desde niños, impulsar que la educación sea equitativa, dar oportunidades al niño, a la niña, en que se desarrollen todas sus competencias. Eso es una responsabilidad de los padres, pero también del Estado y de las instituciones. Y generar su interés por la cultura amplia, universal, humanística, de valores. Yo creo que eso es lo más importante para que generemos esa futura generación que cambie a este país. Perfecto, muchas gracias, doctor Castañeda, rector de la Universidad Plena Cayetano Heredia. Enrique Castañeda Saldaña. La siguiente persona que desea intervenir rápidamente. Muy brevemente, porque como les decía en el chat, me tengo que retirar. Bueno, yo creo que todas esas estructuras de meritocracia y reconocimiento son bien importantes, ¿no? Sin embargo, creo que deben estar acompañadas con políticas de acción afirmativa, ¿no? Con políticas de equidad, ¿no? Creo que esto es bien importante para identificar esas desigualdades sutiles, tanto verticales u horizontales, que existen dentro del espacio académico. Y bueno, con esto agradezco la oportunidad. Yo me tengo que retirar. Muchas gracias a cada una de ustedes. Muchas gracias. Permiso. Muy bien, Cielo Vega, ¿Qué tal? Sí, brevemente, brevemente. comparto lo mismo, ¿no? Más que nada hay que hacer, tanto para las mujeres como para los varones, tienen que ambos tener las oportunidades establecidas, tanto en la formación académica como científica, es algo dable. Y destacando y resaltando sobre todo que la mujer también puede ser partícipe de estos eventos mismos, ya que nosotras somos sinónimo, ¿no? De fortaleza, también de alegría. Podemos estar dentro de todas estas actividades y sobre todo, ¿no? Invito a reflexionar aquellas universidades o quizás aquellas personas más que nada, ¿no? Que están pensando quizás que las mujeres no podemos ser partícipes de estos eventos académicos científicos y que podamos de manera en conjunta fomentar de manera positiva que tanto mujeres como varones podemos todos juntos aportar para el país. Muy bien, Yamina. Bueno, yo saludo este encuentro que hemos tenido, Modesto, esta discusión, la presencia del doctor Castañeda, de Cielo, que es joven, ¿no? De Alison, que es socióloga, que tiene una visión diferente a nosotros que somos STEM, y que esas discusiones son muy saludables, ¿no? Y que nos permite reflexionar sobre la situación y sobre lo que estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo y qué cosa más necesitamos. Nuevamente, ¿no? Invito a las diferentes instituciones, a las universidades, a los institutos públicos de investigación y, por supuesto, a los colegios, ¿no? A las UGELs, para que seamos también parte de esta comunidad y podamos seguir difundiendo la ciencia para todos, ¿no? Para los niños, para las niñas, pero siempre con un enfoque de género. O sea, no dejemos, cuando hablamos de la paridad o hablamos, ¿no? De que queremos la paridad, hay que tener en cuenta que las mujeres no siempre tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y no tenemos las oportunidades porque una niña en una familia siempre va a tener más responsabilidades, ¿no? Y sobre todo si nos vamos a los espacios rurales, ¿no? Entonces no olvidemos eso y ojalá que tengamos otras oportunidades de hacer algunas de las acciones
conjuntamente con la Universidad Cayetano, ¿no? Con la iniciativa que tiene Cielo en Barranca, porque ella es de Barranca y está trabajando con escolares. Muchas gracias, Modesto, muchas gracias, doctor Castañeda, y también a ti, Cielo. Muchas gracias. Estimado Claro, doctor Enrique Castañeda, usted gracias. ha- es rector de una universidad donde la doctora Fabiola León Velarde hizo un gran rol, una mujer extraordinaria. No se pueden quejar Bueno, en la Cayetano. no, 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 ella está liderando, ella actualmente es directora de la escuela de posgrado, así que sigue activa y participa impulsando a muchas mujeres científicas. Ella es una líder que da mucho nombre a Cayetano y al Perú. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias por esta participación. Y amigos, no se olviden de compartir este video, hagan like, suscríbase para hacer cada vez más por la ciencia. Chao, chao, Muchas chao. Nos gracias. vemos hasta un Hasta próximo luego. encuentro con la ciencia. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia